Viernes 19 de junio de 2026, Dios te está hablando. Escúchalo con amor. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 4, del 9 al 18 y 20. Por aquel entonces, Atalía, madre del rey Ocosías, viendo que había muerto su hijo, decidió exterminar a toda la familia real. Pero Jehoseba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a su sobrino Joás y lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey cuando los estaban asesinando, para ocultarlo de Atalía. Escondió al niño y a su nodriza, y así el niño pudo escapar de la muerte. 6 años estuvo oculto con ella en el templo del Señor, y entre tanto Atalía reinó en el país. El año séptimo el sacerdote Jehoiada mandó llamar a los oficiales del ejército y a los soldados de estos. Los introdujo en el templo del Señor, les mostró al hijo del rey e hizo con ellos un pacto con juramento de cuidar al hijo del rey. Los oficiales cumplieron el pacto que habían hecho con el sacerdote Jehoiada. Cada cual se puso al frente de sus hombres que entraban de guardia el sábado o terminaban su guardia el sábado, y se presentaron ante el sacerdote Jehoiada. Este les entregó las lanzas y los escudos del rey David, que estaban en el templo del Señor. Cuando los soldados de la guardia, con las armas en la mano, se pusieron en fila desde el lado sur hasta el lado norte del templo, rodeando el altar, Jehoiada sacó al hijo del rey, le puso la diadema y las insignias reales y lo ungió. Entonces todos aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía escuchó el clamor popular, fue al templo del Señor, donde estaba reunida la gente. Entonces vio al rey, que estaba de pie sobre el estrado, según la costumbre, a los oficiales del ejército y a los heraldos en torno al rey, y a todo el pueblo que daba muestras de gran alegría mientras sonaban las trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Traición, traición! El sacerdote Jehoiada dio esta orden a los oficiales: sáquenla del templo y maten al que la siga. El sacerdote les había dicho: no podemos matarla en el templo del Señor. Así pues, los guardias la llevaron hasta el palacio real y le dieron muerte en la puerta de los caballos. Entonces el sacerdote Jehoiada renovó la alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, por lo cual ellos serían el pueblo del Señor. Todo el pueblo penetró en el templo de Baal y lo destrozaron. Destruyeron completamente el altar y sus estatuas, y a Matán, sacerdote de Baal, le dieron muerte delante del altar. El sacerdote Jehoiada puso centinelas en el templo del Señor. Todo el pueblo se llenó de alegría y la ciudad quedó tranquila. Atalía había sido muerta en el palacio real. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 131. Dios le dará el trono de su padre David. Dios le dará el trono de su padre David. Dios prometió a David, y el Señor no revoca sus promesas. Pondré sobre tu trono a uno de tu propia descendencia. Dios le dará el trono de su padre David. Si tus hijos son fieles a mi alianza y cumplen los mandatos que yo enseñe, también ocuparán sus hijos tu trono para siempre. Dios le dará el trono de su padre David. Esto es así, porque el Señor ha elegido a Sión como morada. Aquí está mi reposo para siempre, porque así me agradó, será mi casa. Dios le dará el trono de su padre David. Aquí haré renacer el poder de David, y encenderé una lámpara a mi ungido. Pondré sobre su frente mi diadema, ignominia daré a sus enemigos. Dios le dará el trono de su padre David. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 19 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz, pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, ¿qué negra no será tu propia oscuridad? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, pidámosle al buen Dios que nos envíe su Santo Espíritu para que podamos entender su santa palabra y la pongamos en práctica. En la primera lectura encontramos una de las historias más dramáticas de la monarquía de Israel. Atalía, movida por la ambición de poder, intenta exterminar toda la descendencia real para quedarse con el trono. Sin embargo, Dios no permite que se destruya la promesa hecha a David. Mientras los poderosos creen controlar la historia, Dios actúa silenciosamente a través de personas sencillas y valientes. Josafat arriesga su vida para salvar al pequeño Joás, y durante años el niño permanece oculto, hasta que llega el momento de ser proclamado rey. Este relato nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas. Muchas veces parece que el mal va triunfando, que la injusticia tiene la última palabra o que los poderes dominan la historia. Sin embargo, el Señor sigue conduciendo los acontecimientos. Cuando todo parece perdido para la dinastía de David, Dios ya estaba preparando la restauración. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Cuando creemos que nuestra esperanza ha muerto, que todo va de mal en peor, que hay tanta injusticia, recuerda esto. Confía, porque Dios está preparando otra vez la victoria para ti. Él obra, aunque a veces en silencio, pero no deja de obrar. Él no te va a abandonar. En el Salmo hemos proclamado con fuerza: el Señor no revoca sus promesas. Esta es una de las grandes certezas de la fe. Nosotros somos cambiantes, débiles, incluso infieles, pero Dios permanece fiel. Ya San Agustín decía que Dios es más fiel a sus promesas que nosotros a nuestras propias decisiones, a nuestras propias promesas. Porque cuántas veces nosotros mismos nos hemos prometido: ya voy a cambiar, voy a dejar de hacer esto, y no lo hacemos. Sin embargo, Dios permanece fiel a nosotros. El Evangelio nos lleva ahora al interior del corazón, porque Jesús nos dice: no acumulen tesoros en la tierra. ¿Qué significa esto según la doctrina católica? No significa que el dinero, el trabajo o los bienes materiales sean malos en sí mismos. La Iglesia siempre ha enseñado que los bienes creados son buenos porque provienen de Dios. El problema aparece cuando el corazón se apega desordenadamente a ellos y los convierte en el centro de la vida como si fueran su Dios. Recordemos que se nos enseña que el primer mandamiento nos llama a poner a Dios como el centro de nuestra vida, por encima de todo. Por eso dice: amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando una persona vive únicamente para acumular dinero, prestigio, placer o poder, esos bienes terminan ocupando el lugar que solo corresponde a Dios. Y muchos por eso llegan a decir: es que no voy a misa, no voy a los sacramentos, porque no tengo tiempo, porque tengo que trabajar. Que el Señor nos ayude a que no pongamos de centro. No digo que no hay que trabajar, por supuesto que hay que hacerlo, pero hay que organizarse de la mejor manera para que no nos falte un domingo la misa o el sábado en la noche, para que nosotros podamos ir a confesarnos, a comulgar. Que no sea la excusa: es que no tengo tiempo porque no tengo otro día de descanso más que el domingo y me dedico a mi familia. Otros también dicen: es que yo trabajo hasta los domingos. O sea, todo es cuestión de organizarse. Hay que hacer hasta lo imposible, porque ahí está el dueño de nuestra vida, en la Santa Eucaristía, donde nos alimentamos de su palabra, de su cuerpo. Entonces preguntémonos: ¿dónde está nuestro corazón? ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿En realidad es Dios primero y después de Dios es todo? ¿O Dios es al último si es que tengo tiempo? Si es que me alcanza, iré yo a misa. Si es que puedo hacer que vaya yo porque hay una misa de un amigo que me invitó. ¿Hay tiempo? Dios es tu tesoro, porque donde está tu tesoro está tu corazón. Si Dios es tu tesoro, entonces tú luchas por siempre estar en la misa los domingos, por confesarte, por comulgar, por hacer el bien a los demás. O sea, por escucharlo a Él, por obedecerlo, por cumplir su voluntad. Pero si Dios no es tu tesoro, si Él no es primero, entonces no estamos entendiendo el Evangelio.
San Juan Crisóstomo comentaba que Jesús no condena poseer riquezas, sino ser poseídos por ellas. Una persona puede tener poco y estar completamente esclavizada por la codicia. Otro puede tener mucho, pero usarlo generosamente para servir a Dios y a los hermanos. Lo importante es la libertad interior. Después Jesús añade, la lámpara del cuerpo es el ojo. Para la mentalidad bíblica, el ojo representa la manera de mirar la realidad. No se refiere únicamente a la vista física, sino a la intención del corazón, a los criterios con los que juzgamos y actuamos. Cuando Jesús dice que un ojo sano llena de luz todo el cuerpo, habla de una conciencia recta, que una mirada limpia, de una persona que busca la voluntad de Dios. En cambio, el ojo enfermo representa un corazón dominado por la envidia, la pereza, la codicia, el egoísmo o el pecado. San Gregorio Magno explicaba que el ojo es la intención que guía nuestras acciones. Si la intención es pura, toda la obra se ilumina, pero si la intención está corrompida, incluso las obras aparentemente buenas pueden quedar oscurecidas. También nos recordaba el Papa Benedicto XVI que la fe nos ayuda a purificar la mirada para aprender a ver el mundo con los ojos de Dios. Muchas veces vemos únicamente lo material, lo inmediato o lo superficial. La fe, en cambio, nos permite descubrir la presencia de Dios detrás de los acontecimientos. Entonces, ¿qué hemos aprendido, queridos hermanos? De Thalía, que buscó el poder terreno y terminó perdiéndolo todo, mientras que los sacerdotes buscaron ser fieles a Dios y colaboraron con su plan de salvación. Mientras unos acumulan ambición, otros acumulan tesoros en el cielo, mediante la fidelidad, la valentía y la confianza. También nosotros debemos preguntarnos hoy, ¿qué ocupa el primer lugar en nuestro corazón? ¿Qué tesoros estoy acumulando? ¿Qué cosas alimentan mi mirada cada día? Porque de eso dependerá si vivimos en la luz o en la oscuridad. Así que pidámosle al Señor la gracia de tener un corazón libre de apegos, una mirada limpia y una fe firme en sus promesas. Que aunque el mal parezca triunfar por un tiempo, Dios sigue guiando la historia y nunca abandona a quienes ponen en Él su corazón. Pidámosle al buen Dios que nunca olvide sus promesas con nosotros, que nos conduzca por los caminos de la salvación, que nos ayude a purificar nuestra mirada, nuestros deseos, para hacerlo todo de la mejor manera. Que nosotros aprendamos a proteger toda la herencia religiosa, todo lo que nos han enseñado nuestros padres y seguir promulgándolo a los demás. Que este buen Dios nos conceda esta gracia de permanecer unidos a Él. Si luchamos por eso, alcanzaremos la vida eterna. No te olvides de orar, de escuchar la palabra de Dios, de rezar el Santo Rosario y de amar a Dios y al prójimo, comenzando con tu familia. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Paz y bien.